Buenas tardes, mi nombre es José Arturo y bienvenidos a la mesa 18 de Patrimonios Naturales. El día de hoy, le pasaré la voz al encargado de esta mesa, el doctor Ismael Cabral Cordero. Sí, muchas gracias, muy amables. Hoy jueves 22 de octubre, siendo las 5 de la tarde de hora centro, hora de Saltillo, pues daremos inicio a la mesa 18, como mencionaba José Arturo, que amablemente nos está apoyando en la logística, y esta se llama Patrimonios Naturales. Les damos la bienvenida a todos los internautas, diría mi abuelito, al cuarto Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto, que tiene como lema central ambiente, bienestar y desarrollo en los desiertos. Inició desde el miércoles, ayer 21 de octubre, y esperemos que se siga igual que como han sido los anteriores presentaciones, conferencias. Han sido pues concurridas y también muy interesantes. Y en primer lugar, le doy la bienvenida a los equipos de las ponencias. En primer lugar, vamos a presentar la que lleva por nombre el patrimonio natural en la reserva de la biosfera Barranca de Mextitlán, aquí en México, y será sobre un análisis sobre la conservación de cactáceas. Los integrantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que hicieron presentación son Kareli Alejandra Martínez Nieto, Raúl García García y Araceli Jiménez Pelcastre, quien será la ponente. Araceli, les voy a dar unos datos sobre la doctora Araceli Jiménez. Ella obtuvo su doctorado en patrimonio por la Universidad de Jaén, en España. Es docente adscrita al área académica de trabajo social en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desarrolla principalmente su investigación en contextos rurales y zonas urbanas marginadas, centrándose en las relaciones de género, los procesos territoriales, el patrimonio y el desarrollo social. Sus colegas son el doctor Raúl García García. Él tiene su posgrado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y sus principales líneas de investigación son pobreza alimentaria, especificidad de trabajo social e inseguridad pública y organización vecinal. Se desempeña también como profesor investigador en el área académica de trabajo social en la misma universidad del Estado de Hidalgo. Y finalmente Kareli Alejandra Martínez Nieto, que es estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en esta universidad y se encuentra colaborando en el proyecto de investigación Diagnósticos en el Estado de Hidalgo sobre la participación de las mujeres de grupos vulnerables en acciones de desarrollo social, que coordina la doctora Araceli Jiménez.
Pues bienvenidos, muy amables por su tiempo y por su esfuerzo en estar aquí con nosotros. Y pues les cedo la palabra a la ponente. Buenas tardes todos, todas. Muchas gracias por permitirnos participar. Muchas gracias a los organizadores del coloquio por pues esta tarea que han desarrollado y pues nos está vinculando, ¿no?, en este momento. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre el patrimonio natural en la Reserva de la Biosfera Barranca de Meztitlán y vamos a hacer un análisis sobre la conservación de las cactáceas. El contenido que vamos a desarrollar es el siguiente objetivo, metodología. Hablaré de la ubicación de la reserva de la biosfera, la importancia de las cactáceas, la reproducción de cactáceas en viveros y las conclusiones. Como objetivo, pues nos propusimos mostrar las acciones desarrolladas para la conservación de las cactáceas como patrimonio natural, particularmente las acciones emprendidas por las autoridades ambientales del área natural protegida en materia de educación ambiental y el apoyo a proyectos productivos mediante unidades de manejo ambiental, o sea, las UMA, destinadas a la reproducción de las cactáceas en viveros. La metodología que nosotros trabajamos para la integración de esta investigación tiene que ver con el desarrollo de observaciones y de entrevistas tanto a los socios de las UMA como a las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es decir, la CONAM. En tercer lugar, voy a hablar sobre la Reserva de la Biosfera Barranca de Meztitlán. Esta reserva tiene un decreto del 27 de noviembre del año 2000, es decir, casi a punto de cumplir 20 años, con un programa de manejo del año 2003. Y bueno, si nos damos cuenta aquí en su logo, pues también aparecen ya los elementos no característicos de la biota de la zona. Los viejitos, las biznagas y alguna agavácea que está ahí representada. ¿Dónde ubicamos esta reserva? Este sería un mapa del mundo, ¿no?, donde se muestran los desiertos, y en el gran desierto chihuahuense, al sur del desierto chihuahuense, pues está la Reserva de la Biosfera Barranca de Meztitlán, en el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo, pues prácticamente conocemos más la zona, es multidimensionada, ¿no?, la zona del Valle del Mezquital, pero la reserva de la Barranca Biosfera de la Biosfera Barranca de Meztitlán está, digamos, aledaña, está colindante, aunque casi no se habla demasiado de ella. Su ubicación, bueno, pues tiene esta forma, son 96,042 hectáreas, abarca 8 municipios, tiene un promedio de 141 localidades y alrededor de 35,806 habitantes. Fisiográficamente, pues es una barranca, ¿no? Una barranca se forma por cañones excavados por los afluentes del río Pánuco. Estos cañones tienen elevaciones entre 1,000 y 2,000 metros sobre el nivel del mar, predomina el clima seco y cálido. Su precipitación media anual es inferior a 500 mililitros y es una zona prioritaria para la conservación porque pertenece al corredor biológico de las zonas áridas del Altiplano Central de México, de acuerdo con información de la CONAM del año 2003. Pues esta sería una imagen, ¿no?, más o menos de lo que es la barranca, ¿sí?, una serie de cañones ahí, con un fondo más o menos plano, ¿no?, que se va abriendo paulatinamente hasta formar un valle, donde hay una serie de cultivos, la denominada Vega de Meztitlán. Y bueno, esta reserva aloja ecosistemas diversos y relevantes desde el punto de vista biológico, económico, científico, cultural, etcétera, pero a la vez frágiles, ¿no? De ahí que, pues se decreta su cuidado, ¿no? Ya sabemos que las áreas naturales protegidas, pues son zonas donde los ambientes originales no han sido alterados significativamente por la actividad humana y están sujetos a un régimen de protección especial de acuerdo con la Ley General de Protección al Ambiente. Entre la biota, pues la reserva alberga 7 especies endémicas.
que son cactáceas, ¿no? Aquí tengo un cuadro de las especies endémicas, 7, decía yo, son cactáceas. La más representativa es el viejito, ¿no? Esta planta columnar, y las otras son mamilarias. Mamilarias quiere decir que son redondas. Biznagas, pues, así se les conocería en su nombre genérico, pero también está la elia, que son las orquídeas, y una más que pertenece al reino de las bromelias. Y bueno, pues estas serían las especies endémicas. ¿Qué importancia tienen las cactáceas o por qué hablar de las cactáceas? Bueno, pues son especies típicas de los ecosistemas secos, ¿no? De los ecosistemas xerófilos, son originarias y endémicas del continente americano. Hemos encontrado información variada dependiendo del año, ¿no? En que se haya publicado algún texto. Se habla de entre 1,400 y 2,000 variedades de cactáceas, ¿no? En el planeta. Y bueno, pues las cactáceas o el reino Cactaceae es una flora característica de las zonas áridas y semiáridas de México. También en esto los registros difieren, ¿no? Semarnat, por ejemplo, habla de 669 variedades, y otras fuentes incluso llegan a mencionar hasta 915, pero siempre la proporción pues nos lleva a la misma cifra, ¿no? Que el 80% de ellas son endémicas. Y en la barranca de Meztitlán hay 72 especies. Esto le coloca en un sitio privilegiado, ¿no? Con respecto de los ecosistemas áridos. Y bueno, pues esta, digamos, pues importancia, ¿no? Científica, se la va a dar precisamente Elia Bravo Olis, ¿no? La primera bióloga mexicana, fundadora de la Sociedad Mexicana de Cactología, que hizo una serie de descripciones taxonómicas por todos lados, y que, bueno, pues fundó además el Jardín Botánico de la UNAM. Entonces, prácticamente pongo ahí la imagen para hacerle un relativo homenaje, ¿no? También a su persistencia en estos estudios y, bueno, pues el conocimiento que nos legó. Como les decía, las cactáceas tienen diferentes formas, las hay tubulares o columnares, las hay de barril, las hay aplanadas, las llamadas opuntias, ¿no? Que serían tipo, bueno, los nopales, las esféricas y otras formas. Esto por decirlo, ¿no? Dentro del reino de las cactáceas. Sabemos que en los desiertos, pues hay muchas más plantas, hay agaváceas, hay crasuláceas, bueno, cantidad, ¿no? Nosotros aquí estamos solamente presentando la situación de las cactáceas. Bueno, las cactáceas son importantes por su capacidad para almacenar una gran cantidad de agua. Ya sabemos que tienen tejidos suculentos, es decir, que no son leñosos y que acumulan agua, que son una especie de esponjas. Por su composición, al tener espinas, una cutícula gruesa con resina, con cera o con aceite, pues va a impedir que se evapore el agua. También las hendiduras o surcos van a hacer una especie de acordeón, se cierran cuando hay menos líquido y se abren cuando hay más. Y las grandes flores que tienen, pues sirven para la rápida polinización por parte de los insectos. Independientemente de que esas grandes flores también a veces resultan atractivas, ¿no? Para los coleccionistas. Entonces, además de esta capacidad para almacenar agua, son fijadoras del suelo, evitan la erosión, se usan normalmente como cercos vivos, ¿no? Sobre todo los órganos, también se usan como forraje, tienen usos alimenticios, es decir, proveen de hidratos de carbono, proteínas, grasas, estas sobre todo acumuladas en semillas.
Entonces, pues, si nosotros recorremos los espacios, ¿no? Nos van a hablar del aprovechamiento de biznagas, nopales, pitayas, garambullos, tunas, etcétera. Pero también tienen un uso como fármacos, ¿no? Otros usos, pues, los mucílagos, las gomas, las pectinas, también tienen alguna aplicación medicinal. Otra más, pues, proveen de materia para la realización de jabones, pigmentos, azúcares, alcoholes, vinagres, etcétera. Y bueno, pues aquí diríamos, junto con el concepto de ecología cultural de Marvin Harris, que hay un vínculo entre el ambiente natural y la cultura, ¿no? Todos estos elementos que he mencionado, pues nos van a dar una característica, ¿no? Del uso de ese patrimonio natural y finalmente se traslada como patrimonio cultural, ese conocimiento, ese uso, en fin. Otro uso más que pongo al final es el ornamental, ¿no? Por las formas y las flores. Esto ha dado lugar a una extracción ilegal del hábitat natural y, por supuesto, a su deterioro. Las especies en estado crítico en la reserva, según la norma 059 de Semarnat de 2001, pues son 18. De estas 18, 12 son cactáceas, ¿no? Y bueno, pues por aquí encontramos la orquídea que había yo mencionado antes, que es endémica, está extinta en su medio silvestre también. Y bueno, pues a partir de esto, del decreto de la reserva, las autoridades se dan a la tarea de recorrer cada uno de los pueblos que están dentro del polígono de la reserva para dar a conocer pues la importancia de este proceso, para adherir también a los habitantes a el objetivo que se persigue, en fin, iban utilizando una serie de metodologías participativas para hacer un diagnóstico, ¿no? Y bueno, se descubre que entre las cactáceas hay una serie de causas de riesgo, como por ejemplo los cambios de uso de suelo, ¿no? El hecho de quitar cubierta vegetal para hacer cultivos. La introducción de especies exóticas es otro también de los elementos que estaba causando riesgo. La colecta directa de ejemplares. ¿Y a qué nos lleva? Pues a reconocer que la desaparición de estas plantas va a empobrecer biológicamente el espacio y que la pérdida de los recursos útiles para las poblaciones humanas pues también va a hacer que la cultura se reduzca, ¿no? La cultura, el conocimiento, el uso en torno a estas plantas. ¿Qué se propone por parte de las autoridades como medidas de protección? Que se haga una colecta y preservación de semillas, que se cultiven plantas en viveros, que se realicen investigaciones y se repueblen hábitats naturales, fomentando además el comercio legal. También se dieron a la tarea de desarrollar acciones de educación ambiental para facilitar a los pobladores el uso sostenible de los recursos. Si bien reconocían los pobladores que, bueno, llegaban coleccionistas y decían, te pago a 10 pesos cada plantita, y ellos entregaban ahí una gran cantidad de costales, ¿no? Que, bueno, muchos de ellos se supo que iban para exportación. Bueno, pues, ¿de qué otra manera se podrían utilizar los recursos y que sean sostenibles, ¿no? Que a largo plazo, bueno, pues sí haya una ganancia económica, pero también un desarrollo social y se cuide el ambiente. Y bueno, pues dentro de las acciones de conservación, pues se propone el desarrollo de las UMAS, ¿no? Antes señalaré que la contribución de las áreas naturales protegidas en la conservación tiene que ver con el artículo 45 de la Ley General de protección al ambiente. Y entre otras cosas señala que hay que preservar los ambientes naturales representativos de diferentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, también particularmente pues las endémicas, las amenazadas o en peligro de extinción, asegurar el aprovechamiento racional de ecosistemas, aprovechar la investigación científica que se pueda desarrollar,
proteger los entornos naturales, en fin, todo aquello que tiene una importancia para la cultura, para la identidad, y que, bueno, está asociada también a zonas, a monumentos, a vestigios arqueológicos, históricos o artísticos. Y esto que están mirando en la imagen, pues es uno de los carteles, ¿no?, que ha sacado la CONAM, pues para apoyar también en este proceso de conocimiento. Perdón, antes no dije el nombre correcto, es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y bueno, pues de allí se deriva la necesidad de reproducir las cactáceas en viveros dentro de la reserva y se apoyan a 5 unidades de manejo ambiental y aprovechamiento de la vida silvestre, las denominadas UMA, ¿no? Los nombres que tienen: vivero cactus de la Barranca, vivero biznacactus, vivero floricactus, vivero la biznaga dorada, vivero el viejo cactus, y una UMA para reproducción de orquídeas, ¿no? Ninigare. Entonces, bueno, pues son las que han estado trabajando, ¿no?, con estos procesos. ¿Cómo se va avanzando? Se comienzan por una serie de talleres, ¿no?, que introducen al cultivo y propagación de las cactáceas. También se les habilita en torno a temas de costos y toma de decisiones en la empresa, sobre la propagación de cactáceas por métodos convencionales y cultivos de tejidos vegetales, sobre administración estratégica como herramienta básica para la competitividad en el sector forestal, y otras capacitaciones sobre injertos, preparación de sustratos, hidratación, manejo de grupos, guías de naturaleza y más. Y finalmente, bueno, pues se comienza con esta tarea de reproducir las cactáceas. Entonces, estas derivan de los proyectos productivos de la CONAM en la línea de economía de la conservación, y además de reproducir y comercializar, tienen también que dar educación ambiental. Los proyectos están registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se han constituido legalmente como empresas desde el año 2004, están integradas por socios y emplean y benefician a más personas. Entre las instalaciones tienen naves de invernadero, casas sombra, áreas de crecimiento, sistemas de recolección y almacenamiento de agua, y bueno, alguna de ellas tiene espacios también para la recepción de los grupos. Entre las actividades de producción de plantas se hace mediante semillas, hijuelos y por esquejes. Y, por ejemplo, el viejo cactus es un vivero que reproduce 38 especies y tiene capacidad para 56,000 plantas. Entre las acciones de educación ambiental que desarrolla esta UMA, son actividades educativas a estudiantes desde preescolar hasta posgrado. Se apoya también toda la investigación que se quiera desarrollar en la zona y se promueve el turismo ecológico. Pues por ahí vemos en estas imágenes que entre las actividades, digamos, del día a día para los grupos visitantes está la elaboración de terrarios con cactáceas, la elaboración de injertos como técnica de rescate, la escarificación y germinación de semillas. Y bueno, pues el turismo ecológico se realiza en una zona dispuesta para tal fin y que se le conoce como jardín botánico. Entonces ahí vemos uno de los grupos haciendo el recorrido. Bueno, pues durante el proceso se les va dando capacitación, bueno, no capacitación, sino orientación sobre lo que están mirando, y bueno, una concientización también sobre la importancia de estas plantas, ¿no?, para el ambiente y como decíamos, para la cultura. Otro de los procesos es la comercialización de las cactáceas. Los procesos de comercialización se realizan en las propias instalaciones, en exposiciones y ferias ambientales, y para que salgan a comercializarse, cada una de las plantas necesita tener 2 años de edad, ¿no?, y llevar su etiqueta de legal procedencia. Otras de las contribuciones que hacen las UMAs es pues fomentar la cultura de protección, conservación entre los habitantes de la zona, de los turistas, a las instituciones educativas. Con esto se ha evitado la colecta ilegal. También participan en procesos de reforestación de zonas que han sido saqueadas. También se han convertido en vigilantes, ¿no?, de la naturaleza y reportan ante Profepa cualquier
movimiento inusual que noten en el espacio. Y bueno, por todas estas razones, en 2016, la CONAFOR, mediante un concurso, otorgó a El Viejo Cactus el Premio Nacional del Mérito Forestal en la categoría de micro y pequeña empresa. Los logros, calidad y sustentabilidad de sus actividades productivas, educativas, de investigación, de promoción del turismo ecológico y comercialización de cactáceas. Como conclusiones, señalamos que en México es urgente promover la conservación de los recursos naturales debido a que hay un enorme saqueo de ejemplares. Y esto no lo decimos nada más para la barranca de Meztitlán, sino para todo el país. ¿Qué pasa? Pues que se pone en riesgo la biodiversidad. Pero no solamente eso, sino que también, bueno, se dan procesos de biopiratería y otras cosas asociadas, ¿no? En el caso de las cactáceas, normalmente se saquean para venderlas a coleccionistas nacionales y extranjeros. Y la reproducción de cactáceas en viveros apuesta por la conservación de la biodiversidad, incluyendo acciones de educación ambiental y reforestación de lugares degradados. Por último, pues señalar que el 10 de octubre, a partir del año 2009, cada 10 de octubre tenemos como Día Nacional de las Cactáceas, ¿no? Y bueno, pues se sigue promoviendo la noción de conservarlas, pues por todas las posibilidades que nos dan tanto para el propio ambiente natural como para los seres humanos. Y con eso terminamos. Muchas gracias por su atención. Dejaré de presentar para que continuemos. Bueno, muchas gracias, muy amable, Araceli, qué bonita presentación. Más o menos conozco el tema, yo estoy con agaváceas, y es bien, todo el tráfico ilegal de especies de sistemas naturales extraídos y vendidos al extranjero muy fuerte. Yo describí el agave albopilosa, un magueyito muy codiciado que todavía siguen con eso, y nos hemos encontrado muchas novedades con esa información. Bueno, muy amable. Hasta luego. Quiero avisarles al resto de quienes están conectados ahorita que por favor anoten preguntas para al final de las 3 sesiones darnos el tiempo de contestar las preguntas que tenga cada quien, por favor. Y bueno, enseguida tenemos la presentación de cultura, hobbies y suerte. El Jardín Biológico del Museo del Desierto Chihuahuense. Entonces, nada más le pido por favor si puede hacer la prueba a Iván, creo va a ser quien lo presente. Así es, lo vamos a presentar Vanessa López y su servidor, Iván Eric Sánchez. Ok. Aquí, nada más para que pruebe que se vea un poco completa o sea, se vea bien la presentación, ¿verdad? Que no se vea tan pequeña. Ok. Está siendo proyectada en este momento. ¿Sigue bien? Perfecto. Muy bien, bueno, les pido por favor si pueden dar los créditos, su semblanza. Muy bien. Pues yo creo que comenzamos por las damas. Entonces, adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Guadalupe López Díaz de León. Trabajo en el museo desde el año 2010. Soy técnico agropecuario y estoy encargada del departamento de ecología. Gracias. Y bueno, pues yo soy el biólogo Eric Sánchez, Iván Eric Sánchez. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad Iztapalapa. Mi actual puesto, pues soy jefe de división del Museo del Desierto Chihuahuense. Y pues mi carrera ha sido más enfocada a cuestiones de ciencias de la tierra. De hecho, yo soy una mezcla muy rara entre biólogo y geólogo, porque pues,
Mis padres profesionales pues tienen esa preparación, pero por X y razón no he podido hacer un posgrado para la especialización, y esto pues me llevó a que conociera también ámbitos de educación ambiental, y por esta razón quisimos armar esto, que es un proyecto que está en pañales, la verdad está en pañales, pero queremos darle una formalidad a un futuro, sobre todo por la historia que tiene. Y como su título dice, suerte, fue algo que no se esperaba, simplemente se creó, comenzó a tener un giro inesperado y concluyó en lo que estamos tratando de demostrar el día de hoy. Entonces, vamos a dividir la plática en dos tantos. Vamos a hablar de una serie de problemas que hemos observado que va a dar como consecuencia hacia una posible solución. Pero primero vamos a revisar el ángulo feo. Despuésito la técnica López nos va a platicar un poquito de la experiencia, porque pues ella es prácticamente parte del equipo que hizo crecer el jardín biológico del MUDECH. Y pues finalmente regresaremos al punto de las soluciones, ¿sale? Entonces voy a comenzar. Vamos a ver, deja por aquí. ¿Está corriendo? No va. Ahí está, muy bien. Lo que tenemos aquí es una toma de un jardín botánico europeo, del Oxford Botanic Garden, y pues yo creo que más de uno al ver esta imagen pues nos trae frescura, tranquilidad, paz, que es el ambiente que generalmente los jardines botánicos buscan proyectar. Sin embargo, un jardín botánico va más allá de la simple estética. Tal vez en un principio se manejaba como un signo de poder, sobre todo durante la época del colonialismo y el imperialismo, pero ahora los jardines botánicos y los zoológicos están funcionando de una manera, pues vamos a decirlo, innovadora. Y a este dato, pues quiero integrarle lo siguiente. Resulta que cerca de la tercera parte de las especies de plantas con flor que existen en el planeta, pues están resguardadas en los jardines botánicos. Y esto, insisto, no es simplemente por el gusto, sino por el grave problema ambiental que estamos viviendo. A una pequeña numeralia nos dice que se tienen registrado, al menos hasta el 2013, cerca de 2.500 jardines botánicos en todo el mundo. En ellos están participando cerca de 165 países con los 80,000 especies, que es el proporcional a la tercera parte que comentaba hace un momentito. Sin embargo, ciertas costumbres, de acuerdo con algunos conocedores del tema, pues no se han eliminado del todo. Y uno de ellos es que se conservan plantas o especies de plantas, pues generalmente vamos a decirlo, formas exóticas, como por ejemplo la que tenemos aquí, del género Victoria, que es una planta flotante, pues que puede llegar a sostener hasta una sola persona, ¿no? Entonces, por sus características un poquito extraordinarias, muchas veces gusta a la gente de conservar o adquirir alguno de estos especímenes. Pero pues vamos a la parte que nos importa, la parte de México, ¿vale? Y aunque parece disco rayado, quiero hacer hincapié que México es el cuarto país con mayor diversidad de todo el planeta. Hay quien discute que estamos en tercero, hay quien discute que estamos en quinto, entonces tomo los dos datos, tomo la media y cuarto, ¿no? Pero bueno. De acuerdo con Conavio, nosotros somos el primer país en biodiversidad de cactáceas y agaváceas. En el primer dato, estamos hablando de cerca de 986 especies, si no me recuerdo, de acuerdo con Conavio. Y agaváceas, pues bueno, los autores hablan desde 535 hasta 736 especies que tenemos aquí en el país. Asimismo, somos el segundo lugar en crasuláceas, que son plantas ornamentales que muchas personas les da el nombre de suculentas, pero en realidad es un término, digamos, arbitrario, ¿no? No natural, más bien sería la palabra. Somos un centro de diversificación de familias pues selectas.
Tenemos como referencia algunas plantas que aparecieron por primera vez aquí, y su diversificación ha sido aquí por todos los micrositios que tiene el país a raíz de su orografía y sus diferentes tipos de climas. De acuerdo con Semarnat, en la norma 059, en su actualización al mes de noviembre del año pasado, existen 987 especies registradas de plantas en ese listado. Es un poco preocupante porque pues, gradualmente el listado se va haciendo más grande, y hay que recordar que la norma 059 no es para resaltar la biodiversidad, sino las plantas, bueno, más bien todas las especies que tienen un problema de conservación en diferentes categorías, ¿sale? Luego tenemos que México, dentro de este listado de 900 y fracción plantas, el 40% de ellas pertenecen a zonas áridas semiáridas. Y este dato es interesante porque si hablamos que el 40% de ese listado es de zonas áridas, consideremos que México tiene un aproximado del 60% de su territorio de zonas áridas y semiáridas, considerando los paisajes desérticos. Entonces estamos hablando que es una gran cantidad de plantas que tienen un problema grave desde el punto de vista ambiental. Y esto se refuerza porque, de acuerdo con algunos datos que por ahí pudimos checar, existen no más de 5 jardines botánicos especializados en flora xerófila, es decir, en cactáceas, en fouquerias, en agaváceas, etc. O sea, son pocos los lugares netamente especializados con sus programas de educación ambiental, porque hay que recordar que eso es algo bien importante. Un jardín botánico no nada más es un conjunto de plantas, sino lleva todo un proceso curatorio y va acompañado de un programa de educación ambiental. Continuamos. Aquí tenemos una imagen que en un principio a mí me impactó mucho. Tenemos una toma de noche de todo el mundo. Podemos observar el uso energético de diversas ciudades, que va de los blancos brillantes a los verdes oscuros e inclusive hasta negros. Entre más claro sea, es mayor uso de energía eléctrica; entre más oscuro sea, es menor uso. Sin embargo, la función de esta fotografía es que me permite ver hasta dónde están extendiéndose las ciudades. Ahora, nosotros podemos sobreentender que las ciudades sean malas, y eso podemos verlo como desde un punto de vista de conservación antiguo. En realidad las ciudades no son malas. Lo malo es cómo crecen, donde un fenómeno llamado urbanismo comienza a crear efectos. Y eso es lo que permite que esta mancha urbana comience a crecer. Lo preocupante de esto no es tanto de que las ciudades crezcan o no. Lo preocupante es que estas ciudades crecen en 35 puntos que se denominan hotspots. Es una palabra interpretativa del inglés que la podemos asimilar como zonas de alta biodiversidad de todo el planeta. Entonces, si ustedes pueden observar, donde hay mayor mancha de color blanco, tenemos una gran cantidad de hotspots, y esto pues está creando un conflicto entre la urbanización, y la biodiversidad. Ahora, este problema lo vamos a llevar a un punto de vista un poco más local. No hemos hecho un estudio cuantitativo, todo es netamente cualitativo por el tiempo de desarrollo de este programa que está tomando tintes de plan piloto, pero estamos evaluando la condición de la urbanización, de Delicias, Chihuahua. Delicias se encuentra al suroriente del estado de Chihuahua. Podría decirse que es un municipio de paso en dirección hacia la capital. Para quien no lo conozca, pues bueno, un elemento muy representativo de él es el reloj del centro, y pues es prácticamente como el símbolo de este municipio.
Sin embargo, los problemas ambientales que se han observado o que hemos observado en el municipio de Delicias, de manera resumida, porque puede que haya más, son, por una parte, el alto consumo de herbicidas, ya sea para cultivo o inclusive para introducción de especies no nativas de la zona, ¿vale? Otra cosa interesante es que esta urbanización está provocando que se elimine mucha de la flora nativa, lo cual en cierta manera no está mal, siempre y cuando esa flora se reponga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el hábito que muchas personas tienen? Construyo la casa, quito toda la planta nativa, mezquites, cactáceas, todo, y en el mejor de los casos coloco una planta, un moro, como un eucalipto, qué sé yo, plantas que no están acostumbradas a estas condiciones. O en su defecto, de plano, quito toda la cobertura vegetal. Entonces esto provoca un daño que ahorita más adelante lo vamos a analizar. Otro mal hábito que existe es la introducción de estas especies. Hablamos un poquito de la cuestión vegetal, pero también la cuestión animal está comenzando a sopesar en el municipio. De hecho, pongo el ejemplo de este periquito. Es un periquito, llaman perico fraile, es argentino, y nosotros podemos observar que está generando un daño, sobre todo a la flora pues de los alrededores. Es altamente competitiva, por ejemplo, con palomas, con algunos gorriones nativos, y pues está provocando por ahí un daño que no tenemos ahorita en la medición, pero que se observa en la competencia. Y algo que comentaba en el tema anterior, que también está pasando aquí, es el saqueo de especies. Aclaro, ninguna de las 3 especies que tengo representadas en esa lámina son de la zona, pero sí son plantas de la norma 059, haciendo referencia a otras que tenemos aquí, como el caso del peyote. Oye, disculpe Dígame. que interrumpa, pero les quedan 5 minutos. Ok, perfecto. Entonces, vamos. Entonces, aquí viene la parte bonita del tema. Bueno, ahí en esa imagen podemos observar, pues es una fotografía panorámica del Museo del Desierto Chihuahuense. Bueno, fue inaugurado el 20 de marzo del 2010. Durante el año de inauguración se creó la Curaduría de Plantas y Animales, hoy llamada Curaduría de Ecología. Esta estaba a cargo del doctor Octavio Jiménez Moreno, que él es un destacado investigador cuyo trabajo académico estuvo enfocado a diferentes plantas del desierto chihuahuense. En ese entonces, pues yo estaba como su colaboradora. Estuve ahí porque tenía un gran gusto por plantas, por el campo. Entonces, ahí pues nos dimos a la tarea, teníamos una pequeña exhibición de plantas dentro del museo, las cuales empezamos a notar que tenían, presentaban deficiencias como crecimiento irregular, pudrición. Entonces, para remediar el problema, nos dimos a la tarea de retirar esos ejemplares y reubicarlos en macetones y en diferentes áreas de lo que viene siendo el jardín del museo. Desafortunadamente, el siguiente año, que fue en febrero del 2011, tuvimos una fuerte helada, lo cual acabó con casi el 70% de las especies vegetales que ahí habíamos pues recuperado. Al ver esto, pues nos dimos a la tarea de visitar diferentes municipios que están aquí alrededor de la ciudad de Delicias, hablando con los presidentes municipales para pedirles en donación plantas como cactáceas, algunos arbustos, árboles, para poder repoblar este jardín. Una vez que la composición vegetal maduró, pues entonces nos dimos a la tarea de esperar o ir quitando plantas que pues realmente no se habían adaptado. Ya notamos nosotros que ya habíamos tenido una pérdida del 2%, ya no era tanto como aquella ocasión cuando fue la helada. Una vez que pues ya estaba el jardín bien constituido, empezamos a notar la presencia de diferentes animales, la presencia de animales como aves, reptiles, mamíferos,
los cuales pues utilizaban este espacio como un lugar de paso, o ahí anidaban, o simplemente pues este jardín les servía como una fuente de alimento. También empezamos a observar la presencia de personas que ocupaban este espacio para ejercitarse, caminar, para tomar fotografías. Entonces nos dimos cuenta que este jardín pues simplemente no estaba como tal, simplemente que ya era tomado como áreas verdes de relajación, como un espacio para ir a salir, vaya, de la rutina de estar en la ciudad. Entonces, para nosotros fue como un golpe de suerte, porque en un principio pues lo tomábamos como que pues simplemente era un jardín tal cual, pero nunca pensamos que pudiéramos tener la presencia de muchos animales y incluso que el público vaya y lo visite a diario. De hecho, ya nada más para concluir, quiero hacer hincapié en algunos de los beneficios que, insisto, son cualitativos, no cuantitativos de momento, que son que nuestras áreas verdes de entrada pues están generando una reducción del efecto de isla de calor. ¿Qué es esto? Pues las rocas, el cemento se calienta de más en temporadas de verano, de primavera, y pues la vegetación ayuda a que la temperatura vaya descendiendo, no se sienta tan alta. Asimismo, hemos observado que la planta ha contribuido a que ingrese una gran cantidad una cantidad considerable de agua al suelo por captación de lluvia. Entonces podemos hablar que hay una evaporación en promedio de cada día lluvia, a los 15 días se pierde esta humedad, entonces una retención bastante buena. También, como todo área verde, contribuye a la eliminación de contaminantes. En este caso, hablemos del caso del dióxido de carbono para transformación de oxígeno. O sea, es un pulmón más de la zona. Como comentaba hace un momentito Vanessa, la gente va caminando, pero no solamente la gente, sino se van integrando cada vez diversa fauna a complementar el espacio. Por eso nos atrevemos a llamarlo como jardín biológico, no como jardín botánico, por estas cualidades. Entonces, es un anteproyecto que quisimos dar a que la gente lo comience a conocer, y pues gradualmente que las personas se vayan interesando por ello, y pues madurar cada vez más este proyecto. Y pues bueno, también por ahí tenemos se le llama una cadena de valor, por ahí con algunos productores de sotol, que bueno, ahorita la verdad no recordaba la última foto, pero bueno, eso también es un valor agregado más que tiene nuestro espacio verde. Entonces, pues de nuestra parte sería todo, y espero haya sido un poquito más breve esta última racha. No, muy amable, Vanessa e Iván, muchas gracias por compartir este nuevo espacio. Me parece que ahora la tendencia es que se llame a llamarse jardines etnobiológicos, que ya sí empiezan a compartir la idea de estar lo vivo con la sociedad, en contacto con la sociedad, ¿verdad? Así es. De hecho, no optamos a tomar el término porque ese es, digamos, una valoración que se está dando a nivel federal. De hecho, estamos intentando participar, pero pues ahora sí que hasta que lleguemos a ese punto nos quedamos en la rayita, ¿no? Seguimos siendo jardines biológicos de momento. No, muy bien, y fíjese que esta presentación se va a grabar y se va a enviar o va a estar disponible para varias gentes, y precisamente como dice usted, las personas interesadas de instituciones que financian esto pueden entrar a escucharla, ¿no? Exacto. Bueno, muy amables. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a darle espacio al maestro Bernardo Marino Maldonado, que tengo el gusto de conocerlo ya hace tiempo. Él es biólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios en posgrado de maestría en hidrociencias en el Colegio de Posgraduados en Campus Montecillo,
Es especialista en manejo integral de cuencas hidrográficas y en evaluación y restauración de ríos y ecosistemas riparios. Ha trabajado por más de 10 años en la Sierra Madre Oriental, en el noreste de México, tanto en proyectos de investigación como de conservación ambiental. Desempeña actividades de voluntariado como consultor científico en política ambiental con gobiernos a nivel estatal y municipal, tanto de forma independiente como integrante activo del grupo de especialistas y actores ambientales de Nuevo León. Es montañista, muy bueno, muy dedicado y fotógrafo de la naturaleza con más de 15 años de experiencia en exploración, prospección geográfica y orientación en campo, y fundador de la organización no gubernamental, la ONG Gran Sierra Plegada, dedicada a la exploración, estudio y conservación de sitios de hábitats especiales de la Sierra Madre Oriental en el noreste de México. Muchas gracias por estar aquí, Bernardo, y por favor, si puede. Sí, muchas gracias, doctor Ismael, por la invitación ante todo, y díganme por favor si ya les aparece ahí la presentación. Ya está ahí. Ok, ¿y sí me escuchan bien todos? Sí, sí se escucha también muy bien. Ok. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los demás participantes de esta mesa. Muy interesantes los trabajos que han presentado. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco sobre este tema sobre esta problemática tan grave que tenemos no solo en el noreste, realmente es en todo México, pero se ve particularmente en las zonas desérticas de nuestro país, y es la desertificación. Entonces, vamos a empezar con unas definiciones básicas. Este término pues se viene trabajando desde inicios del siglo pasado, cuando un grupo de investigadores de Europa, haciendo estudios en África, comenzaron a observar cierto patrón de degradación, principalmente en ambientes agrícolas, y fue cuando comenzaron a estudiar pues, la dinámica detrás de estas observaciones y acuñaron el término de desertificación. La definición oficial, digamos, de la Organización de las Naciones Unidas implica que la desertificación es una degradación del suelo y lo acota únicamente a zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Sin embargo, en fechas más recientes, en el 2005, ya se amplió la definición y realmente se aclara que la desertificación atañe a cualquier reducción persistente en la capacidad de cualquier tipo de ecosistema para su funcionamiento normal, a través del cual se proporcionan servicios ambientales, y que esta reducción abarca pues es a mediano y a largo plazo. Y bueno, este problema es sumamente crítico debido a que fundamentalmente atañe al componente ambiental del suelo. Y como sabemos, pues el suelo es el medio indispensable para la agricultura y la ganadería, que a su vez pues son las fuentes de subsistencia fundamentales para nuestra especie. Y a la vez el suelo es el elemento básico sobre el cual se estructuran en general los ecosistemas terrestres. Y pues de estos provienen en general los recursos naturales y los servicios ambientales que requerimos la humanidad. Entonces el suelo, pues debemos de reconocer que el suelo en términos prácticos es un recurso no renovable.
dado que su renovación requiere siglos, milenios, cientos de miles de años en algunos casos, según estimaciones que se han hecho. Entonces no podemos darnos el lujo de perder este recurso tan valioso y tan indispensable. Y bueno, ¿cuál es la extensión de este problema? Si vemos en este mapa representa la distribución de las zonas áridas y semiáridas en el planeta. Y cubren el 41% de la superficie continental. Y en estas zonas habita el 35% de la población humana. Estoy presentando este mapa, o sea, parece contradictorio porque aquí otra vez se centra únicamente en zonas áridas y semiáridas. Nada más reitero, la razón de esto es que en estas zonas es más visible este problema, pero realmente sucede en todos los demás tipos de regiones climáticas. Bueno, esta es una tablita que explica nada más esta subdivisión de zonas áridas en distintas clases. Y bueno, como casi en todo en la ciencia hay debates según distintas perspectivas de diferentes grupos de investigación. Entonces, si uno busca literatura que hable sobre la extensión de este problema a nivel mundial, pues vamos a encontrar variaciones del porcentaje de extensión de la desertificación, pero esto es debido únicamente a que no hay todavía una estandarización para la medición del problema. Pero el hecho importante es de que se tiene consenso de que hay un problema muy grave. Entonces, vemos que hay un rango desde los que dicen que nada más del 10 al 20% de la superficie de los continentes presenta este problema, hasta el extremo más alto del 71%. Y bueno, en nuestro país, pues este problema es particularmente grave, dado que un gran porcentaje de la extensión territorial está, más de la mitad, está representada por zonas áridas y semiáridas y subhúmedas. Y para la última estimación a profundidad que se hizo, lo publicó esto la Semarnat en el 2014, había ya 43.5 millones de hectáreas que presentaban en ese entonces el problema de desertificación. Este 43% en rojo se refiere a las 101.5 millones de hectáreas de tierras secas en México. Y bueno, aquí este mapa lo incluyo nada más para dar una idea. Esta es la región, parte de la región noreste de México. Vemos los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí. Y el polígono en color verde claro es el desierto chihuahuense dentro de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Oriental. Obviamente abarca mucho más territorio el desierto chihuahuense, pero nos damos una idea de la proporción regional de zonas áridas en esta parte del territorio mexicano. Y bueno, vamos a ver cuáles son los factores causales y qué dinámica subyace a este problema. Y bueno, ya se ha establecido que la desertificación pues es un fenómeno complejo en sus causas, ¿no? Entonces hay una combinación de factores puramente ambientales y factores antrópicos. Los ambientales pues están relacionados fundamentalmente a variaciones climáticas
y principalmente a periodos de sequía. Y paralelamente, pues hay actividades humanas que fomentan la degradación del suelo y que son, hay más ejemplos que estos son los principales, ¿no? Es la sobreexplotación del suelo por actividades agrícolas insustentables, intensivas, por ejemplo, de labranza, técnicas que propician la erosión eólica, incluso la erosión hídrica, cansar el suelo, aplicación excesiva de agroquímicos, etc. Esa es una. Luego está el uso de sistemas de irrigación inadecuados, principalmente el riego rodado, que como sabemos, pues era la técnica, o sigue siendo la técnica tradicional que se sigue usando en muchos lados, y se usó mucho en las últimas décadas, y que implica una muy alta tasa de evaporación del agua en un desperdicio total. Está el sobrepastoreo, tanto de ganado caprino como bovino, la deforestación y las dinámicas sociopolíticas y económicas insustentables, que las vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, prácticas agrícolas, irrigación, sistemas de irrigación insustentables, el sobrepastoreo, la deforestación y estas dinámicas sociopolíticas y económicas. Pero bueno, ya en un sentido más técnico, los factores que causan la desertificación se pueden dividir en primarios y secundarios. Y esto se refiere a los primarios, son, digamos, los que inician el proceso, y los secundarios entran en juego más adelante y, digamos, que consolidan el proceso de degradación y últimamente de desertificación. Entonces, la problemática empieza cuando se degrada la cubierta vegetal por deforestación o cambio de uso de suelo. Inicia un proceso en cascada de erosión hídrica, erosión eólica. Y bueno, en el caso de zonas agrícolas, particularmente aquí sí en zonas áridas, cuando hay un uso insustentable del recurso hídrico, se fomenta los procesos de salinización y sodificación del suelo. Y los procesos secundarios se dividen en tres: degradación física, degradación biológica y degradación química. Y esto únicamente con base en los agentes o en el ámbito en que se puede hacer la observación de la degradación. Entonces tenemos pues que la compactación, el encostramiento, que afloren los horizontes subsuperficiales, pues que tienen muchísima menor fertilidad que los horizontes superficiales, atañen a la degradación física. La degradación biológica se refiere a que hay una pérdida de esta fertilidad, pues reflejada a través de la pérdida de la materia orgánica del suelo. Y la degradación química, cuando existe pérdida de nutrientes y hay contaminación por sustancias tóxicas. Y bueno, lo interesante y que es el resultado de investigaciones recientes es que se está acumulando cada vez más evidencia de que existe, o sea, que el problema de la desertificación es particularmente grave en ciertos ambientes que pueden considerarse en los que hay una dinámica de biestabilidad ambiental. Entonces,
se hipotetiza que hay ambientes con un único estado estable que tienen una mayor resiliencia, o sea, capacidad de recuperación a partir de un impacto. Y que hay, por el otro lado, hay ecosistemas con una dinámica de biestabilidad y que son, por esta característica, tienen una resiliencia limitada. Ya que en estos, si un disturbio llega a superar un umbral crítico, ahorita vamos a ver una gráfica, el sistema transiciona. Aquí vemos en la parte superior, vemos cómo es una representación de un sistema con una única modalidad. Y el círculo punteado implica la posición hacia la que el impacto llevó al sistema. Y vemos que la resiliencia está representada por su regreso al fondo de la U. Y en cambio, abajo a la derecha, vemos la representación de un sistema biestable en el que justo en medio del dibujo está el umbral. Una vez que se pase este umbral hacia la izquierda, es decir, que un impacto sobre el ecosistema lo lleve a pasarse a la fase, digamos, de la izquierda, le es muy difícil a ese ecosistema retornar al estado sano, que es el de la derecha. Entonces, la hipótesis es que estos ambientes prácticamente se pierden ya para siempre una vez que se dañaron más allá de un cierto límite. Y que esta situación subyace a muchos casos de la desertificación. Esta gráfica pues, nos muestra cómo este problema realmente es un ciclo vicioso, como por lo demás realmente es en muchos casos de degradación ecosistémica. Entonces, por ejemplo, vemos que el descenso en la lluvia, que sería una sequía, afecta o pone bajo estrés a la vegetación nativa. Esto provoca un cambio en el albedo y en la evapotranspiración, en dinámicas ya atmosféricas que propician las condiciones de lluvia. Entonces, todo esto se afecta y se aumenta la sequía. Pero obviamente, bajo un escenario plenamente natural, esto no sería tan fuerte. Sin embargo, cuando en la parte de abajo vemos que ya se le agrega a esta situación, pues un impacto ya sea directo o indirecto al suelo a través de todo lo que mencioné hace varias diapositivas, pues estos procesos de arriba se magnifican. Entonces es un caso de retroalimentación positiva. Oh. Sí. Tiene 5 minutos, por favor. Ok. Y bueno, esto básicamente explica lo que acabo de comentar. ¿Y cuáles son los impulsores socioeconómicos? Porque realmente este es el punto que debemos de abordar, ¿no? Para el manejo territorial, el manejo de las políticas que últimamente son las que provocan pues el aprovechamiento insustentable de los recursos. Entonces, básicamente, tradicionalmente ha habido políticas de tenencia de la tierra que impulsan esta sobreexplotación porque se fomenta una dinámica de búsqueda de ganancias a corto plazo sin incentivos para la preservación de los recursos en un lugar a largo plazo. Entonces, no hay una protección gubernamental o generalmente no la ha habido para los productores
pequeños, medianos productores ante la fluctuación de precios en el mercado global. Entonces, esto va acompañado a la vez con una ausencia en diversidad de actividades y productos económicos. Entonces, nuevamente se fomenta un ciclo vicioso que intensifica el uso, la explotación de la tierra, en su uso agrícola y ganadero principalmente. Entonces, hay otro punto que es muy importante y que es que ha habido una falta de comprensión de la naturaleza de estas zonas áridas y semiáridas, porque tradicionalmente y todavía hoy en día lo que vemos es una perspectiva según la cual estas zonas lo único que les falta es disponibilidad de agua para ser productivas. Y es por eso que vemos las problemáticas, o más bien las actividades que vemos, por ejemplo, en el Valle del Hundido, adyacente a Cuatro Ciénegas, en Coahuila, o varios lugares de la región lagunera, en las que hay una sobreexplotación tremenda de recursos subterráneos de agua. Y esto se hace sin tomar en cuenta la naturaleza vulnerable de estas regiones, que son, probablemente ya se ha dicho a lo largo de este coloquio, que son zonas muy sensibles ecosistémicamente hablando. No soportan un uso intensivo de los recursos. Y además, la conversión de comunidades humanas que no eran sedentarias y que habitaban estas zonas, eran naturalmente transhumantes porque se adaptaban a la variabilidad climática y a los recursos limitados de las zonas. La transformación en tiempos recientes de estas comunidades a hacerlas sedentarias, pues le provocan un impacto mayor a estos lugares, ¿no? Entonces, estas fotografías podemos ver el tremendo contraste, ¿no? Es una zona plenamente desértica y cómo, pues artificialmente, realmente las transformamos, pero con un costo ambiental que no se ve luego, se ve a mediano plazo y a largo plazo, y que implica la pérdida completa de la productividad. Esta fotografía es a lo largo de la carretera 57, entre Saltillo y Matehuala. Este es en el Valle del Hundido. Esta también es en el Valle del Hundido. Y bueno, entonces resumiendo, pues esta dinámica de búsqueda de ganancias a corto plazo, pues impulsan el uso intensivo, y en estas zonas que son de recursos limitados y de lluvia muy variable con periodos de sequía recurrentes, pues lleva a comunidades enteras hacia un estado de pobreza y empieza otra vez el ciclo vicioso. Esto provoca que busquen con más ahínco una productividad a corto plazo y se intensifica la sobreexplotación. Y bueno, este es un esquema que me parece excelente de un estudio del 2013, y básicamente muestra la interrelación de muchos factores sociales, políticos, económicos, y cómo todos al final llevan a la desertificación. Entonces tenemos la globalización, el desarrollo de infraestructura moderna de extracción de agua, el aumento de la producción intensiva, aumento de la presión sobre la tierra, y todas las políticas que van acompañando esto y que tienen detrás la presión económica. Y bueno, pues estos son parámetros que se utilizan para evaluar un sitio si está siendo sujeto a un proceso de desertificación, porque hay que recalcar, en sus inicios el proceso es muy sutil, pero lo importante es que es en ese momento cuando hay que actuar, ¿no? Porque ya cuando se observan los signos más evidentes, ya está muy avanzado el problema. Entonces, y bueno, pues ¿qué esfuerzos hay?
pues cualquier biólogo, ingeniero ambiental conoce esto, ¿no? En las carreras nos lo repiten como cantaleta, ¿no? De todas las técnicas que existen para controlar la pérdida del suelo. Y bueno, pues muchas de ellas pues son resultado lógico, ¿no? De lo que he venido comentando, de cuáles son las causas. En México en particular, pues en la década de los 70 se creó la Comisión Nacional de Zonas Áridas, que se enfoca principalmente a la atención de estos problemas en las zonas áridas de México. Y en el 2005 se creó el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales, que pues ciertamente es una iniciativa muy buena. El problema es que si uno busca esto en internet, o sea, para ver dónde está si tiene una sede o cómo está el asunto, yo no he encontrado información. Entonces, la información que he encontrado está desactualizada, o sea, es de hace más de 8 años. Entonces, desconozco, al parecer esto ya se interrumpió. Pero bueno, la reflexión es que debemos de procurar, pues, dar atención a este problema. Es un problema que no es visible públicamente, no es divulgado, considero, en la magnitud en que debiese de ser divulgado. Entonces, pues, nosotros nos corresponde pues impulsar esta divulgación en la sociedad, para que la sociedad se entere, los tomadores de decisiones políticos, y que aportemos a mejorar esta situación. Pues es todo de mi parte. Muy bien, muchas gracias, Bernardo. Sí, no. Muy amable siempre nos da terror saber sobre estos procesos que una vez ya avanzados son irreversibles, y tenemos muchos ejemplos lamentables. Sí, pues Muy bien. Bueno, no sé si ahora vamos a pasar a algunas dudas, comentarios que tengan las gentes invitadas. No sé si alguien esté interesado en hacer algún comentario o observación. A mí me gustaría, mientras alguien levanta la mano, por favor, para hacer alguna pregunta, yo quisiera participar y preguntarle a la doctora Araceli, ¿cuáles son los órganos que se utilizan como cercos vivos en esta zona? ¿Son varias especies? ¿Es una principalmente? No sé. Bueno, principalmente la que hemos visto es una. A ver, la describo, son alargados, con pocas espinas, no están tan tupidos, solamente las tienen así como en la orillita, y les llaman así órganos, de manera, pues, coloquial. No tengo el nombre concreto científico, lo siento. Como me ocupo un poquito más del área social, entonces los nombres científicos no los controlo, se me van. Pero es prácticamente una sola especie, la que más se utiliza. Yo he visto casi en la mayoría de las comunidades rurales que si no es con órganos, son nopales o son con tallos de algunas plantas de agaves, de espinosas o así, ¿no? O sea, sería interesante conocer, porque ahí hay metros y kilómetros, ¿no? Me atrevería a decir. Acá en Puerto del Aire, donde nosotros estamos estudiando, el sur de Nuevo León, también es bien común que ese cerco es lo más típico que uno encuentra.
Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, comentario. Bueno, mientras se animan, puedo ir agregando. De hecho, sí, aquí en toda la región se usaba mucho el maguey. Pues el altiplano, ¿no? Pulquero estuvo aquí en auge a principios del siglo XX. Y sí, el maguey pues era para delimitar también las parcelas, para retener el suelo y demás. No es una no es una cactácea, es una gabacia, pero era la que más veíamos por los campos, ¿no? Desafortunadamente con el tiempo también se fue reduciendo la población de magueyes. Hace algún tiempo se legisló aquí en el estado de Hidalgo pues para protección especial de esta planta porque realmente estaba siendo muy atacada, sobre todo por las personas que suelen preparar barbacoa para venta y bueno, pues estaban robando la hoja, ¿no? Sin que la hubiesen sembrado. Entonces, había ahí una extracción también ilegal, se hizo una protección especial, en fin, se están dando recursos para quien pueda repoblar, se están abriendo proyectos, pero sí, digamos, en el campo abierto, los magueyes, ya alrededor de las viviendas, los órganos, básicamente. Sí, Digo, los órganos. Y sí hay locales, pero no se usan tanto como cercos vivos, sino como si fuese la planta de la verdura, ¿no? De tenerla ahí cerca de la casa, pues para disponer de ella cuando haga falta. Pero se me hace tan especial que digo, obviamente es más tradicional allá hacer, cocinar con las pencas del maguey, pero digo, en todos lados hay magueyes aquí en México, o puede haber, ¿no? O sea, tan sencillo como tener una pequeña plantación ahí o algunas plantas, ¿no? Y bueno, pero qué interesante por ahí. Y me gustó mucho lo que llaman ustedes vigilantes comunitarios, ¿no? Lo que tienen ahí en la reserva, que nosotros también tratamos de hacer algo así, enseñando a los residentes de los sitios, pues cuáles son, qué plantas son y cuáles son más valiosas y cuáles no, y bueno, y que puedan hacer mejor su trabajo, ¿no? No sé si alguien más quiere participar. Yo, para Bernardo, quisiera preguntarle sobre, un poco nos decías que no hay datos actuales, Bernardo, sobre cómo estamos en desertificación ahorita, pero yo quiero que platiques un poco cómo detectar cuando una zona está en proceso de desertificación. ¿Qué es lo que te va a dar la pauta para decir, mi zona ya está en un proceso de desertificación? Ok, bueno, pues la respuesta la voy a enfocar principalmente a zonas donde se practica agricultura o ganadería, que es donde primero o más se presenta este problema. Pues lo fundamental es que se empieza a observar una declinación en la productividad. Y esto, pues no es tan necesario entrar en grandes esfuerzos de observaciones o mediciones técnicas. Incluso hablando con los productores locales podemos obtener esta información. Y de la misma manera, ciertos aspectos sociales como la disminución de los ingresos de las familias, en general la gente empieza a relatar cómo cada vez les está yendo más mal. Pero que en este relato que ellos hagan, pues expresen comentarios, ¿no? Como que es que la tierra ya no da lo mismo que antes, etcétera. Y hay también otros aspectos de, digo, pues ya ambientalmente pudiéramos analizar cambios en la cobertura vegetal, principalmente de disminución o que se pase de vegetación primaria a secundaria, cambios en la fauna local y ya si quisiéramos algo muy preciso, pues hacer estudios de suelo, para de alguna forma idear algún diseño experimental para
para evaluar si efectivamente está ocurriendo una pérdida de la fertilidad del suelo, de la producción de biomasa incluso, ¿no? Pero en el ámbito social hay muchos parámetros y bueno, yo no soy especialista en ciencias sociales, pero sí hay muchos parámetros que se evalúan. O sea, sí hay grandes rasgos, ¿no? Okay. Sí, sí, yo quería algo así como se dice acá por la narro, en términos rancheros, ¿no? Como bien mencionaste. Sí, sí, de hecho yo aquí en La Chona, por ejemplo, les he preguntado a la gente, o sea, por ejemplo, para uno checar el panorama, esas preguntas que comenté, o sea, oigan, antes qué rendimientos tenían, hace, no sé, varias décadas, hace 10 años, hace 5 años, ha cambiado. Y por ejemplo, si dicen, oye, pues fíjate que las tierras de aquel lado ya dan menos. Y uno empieza a investigar, bueno, qué hacían en esas tierras, qué aplicaban, con qué frecuencia. Y así va uno, te vas dando cuenta, ¿no? Que hay prácticas de explotación intensiva y pues sí, efectivamente las tierras empiezan a perder su productividad. Muy bien, gracias, Bernardo. Bueno, Sí. no, si alguien tiene algún comentario más, yo quisiera aclarar nada más, bueno, yo creo que fue algo que, alguna confusión en los números de especies, cuando Vanessa y Iván, su presentación, dijeron en agaváceas más o menos se tiene un estimado de 280 especies registradas en México, y de cactáceas son de 650 a 750, ¿no? Digo, porque hubo ahí lo dijeron al revés, ya quisiera yo que que hubiera tantas especies de maguey, de agaves, ¿no? Pero no son tantas. Bueno, lo que pasa es que algunos autores, bueno, los autores que llegamos a revisar, siquiera se ponen de acuerdo. De hecho, sobre todo el dato de agaves, batallamos mucho porque hay gente que dice, no, es que esto ya no es agave, esto ya es una, Manfreda, una yuca. Exactamente, Manfreda, exactamente. O que de repente algo que era Manfreda terminó brincando género agave, o sea, es un relajo. Por eso dijimos, es un aproximado, o sea, realmente el dato es un tanto incierto, ¿no? Y pudiéramos decirlo. Pero vaya, todos coinciden en que pues tenemos un buen posicionamiento en cuestiones de biodiversidad. Sí, sí, definitivamente. Y le digo, más o menos, la familia Agabace, que ya está validada ahora sí, anda en un promedio de 280 a 310 especies. Y en Agaváceas es donde hay, digo, en Cactáceas, es donde hay más controversia. Está desde los 700 a los 1100 especies, ¿no? Digo, pero sí son muy diferentes la cantidad de especies de Agaváceas contra la cantidad de especies de Cactáceas. ¿Ustedes tienen una lista disponible de las plantas que tienen ahí, de cactus, agaves y foquerias y crasuláceas? Bueno, sí contamos con una lista ahorita en el jardín, que está pues prácticamente ahí al aire libre a disposición de cualquiera que pase. En un principio contábamos con 39 especies. Ahorita desafortunadamente como el jardín no tiene, vaya, una barda perimetral, hemos sufrido mucho lo que viene siendo el saqueo, el robo de plantas ahí en el jardín. Entonces, ahorita nos dejaron con 31 especies. Hemos estado, bueno, en las partes donde nos dejan ahí el huequito, tratamos de poner de la misma especie que ya dio ahí algún hijuelo, pues trasplantamos. Lo que más tenemos son agaves americana y agave parry. Tenemos mucho sotol, muchos mezquites, tenemos huizaches, palo verdes, tenemos mucho cotillo,
pero prácticamente a lo que más le ha pegado la gente nos roban los cactus. Creo que porque son plantas pequeñas, es lo primero que se llevan. De hecho, hemos tomado un poquito la precaución de que todas las plantas madre o las significativas de cactáceas están adentro. Sí. Están adentro y tendríamos que decir con un poquito de pena que inclusive ha habido ocasiones en las cuales a unas plantas de adentro se las han querido llevar. Entonces, sí es muy complicado. La cuestión de saqueo es un asunto muy, muy, muy delicado. En la mañana platicábamos un tema más o menos parecido, pero en cuestiones de paleontología, pero aquí en la cuestión de cactáceas es algo muy parecido. Y a veces no es tanto, lo que queremos darle a entender a la persona no es tanto el hecho que te la lleves, sino que la saques de su medio natural. Entonces, ahí es el daño colateral que se está generando. Sí. No, y es básico. Nosotros aquí en la Narro también tenemos un jardín botánico y lo principal siempre ha sido mantener la cerca, ¿no? La cerca lo más en buenas condiciones posible. Hay vigilantes y por todos lados tener la cerca que da hacia afuera de la universidad y la interna también. Bueno, vamos a cederle la palabra a Tadashi Mendoza. Gracias. Bueno, mi duda es, cuando alguien agarra o se roba una cactácea, ¿cuál es la pena que recibe esa persona cuando la ley lo agarra? Híjole, a ver, pues nos la metemos por delante nosotros, ¿alguien más quiere ayudar a dar la respuesta? O cada quien podrá decir su opinión. Bueno, miren, en mi opinión, desafortunadamente, por ejemplo, aquí en este municipio, pues realmente podríamos decir que es un municipio donde no hay ley. Me refiero a cuestiones, a esta pregunta. Ya que, por ejemplo, yo que he salido a campo, he visto que hay infinidad de personas que van y traen a placer lo que quieren. Entonces no hay ley o que por el camino se puedan topar a alguien que les pueda decir, ¿sabes qué? Estás cometiendo un delito, esto no se debe de hacer. Incluso, por ejemplo, yo me he acercado con personas que he visto hacer estas cosas, les he comentado y así como que se molestan. Entonces, la verdad no tengo el dato de qué tan penado sería, pues, el que realmente, pues, sea la penalidad, pues, de llegar a agarrar una planta, ¿sí? Cualquiera que sea. Hablando de cuestión local, ¿eh? Sí, hablando de cuestión local. Ajá. De aquí. Sí, exactamente, bueno, porque sabemos que hay una ley federal de protección al ambiente que tiene una regulación, ¿sale? Pero yo creo, si me lo permiten, quise agregar lo que comenta Vanessa, mucho también se debe a que tal vez la población no conoce lo que hay y si lo conoce, malinterpreta el concepto de conservación. O sea, ¿a qué voy? Mucha justificante que utilizan es, mira, no sale del lugar, pero está en mi casa. No, espérate, o sea, lo importante no es que esté en tu casa y que siga en Chihuahua, sino que en realidad la acabas de quitar de un lugar que tuvo las condiciones ambientales propicias para que creciera ahí y que vas a crear un efecto colateral con algunas especies que seguramente dependieron de que esa planta estuviera colocada ahí. Entonces, aquí hay una situación del estira y afloja, ¿no? Porque hay gente que no lo quiere creer, cree que es una cuestión de, no, es que me tienes mala fe. No, o sea, es algo que la ciencia lo dice, que está regulado, que está normado, pero que muchas veces las personas o no conocen o, valga la expresión, se hacen que no la conocen. Pues mire, muy, muy interesante porque precisamente la alternativa a la aplicación de la ley que se ha dado, porque sobre todo a las personas que han sido castigadas a través de Profepa, que son los que
la aplican y determinan la cantidad, e incluyendo hasta la cárcel para las personas que extraen cualquier planta o animal silvestre de su hábitat. Sí, es muy fuerte, pero generalmente se le aplica cuando es cantidades muy altas. La alternativa que hay hoy, y por eso me gustó mucho la plática también de la doctora Araceli, es que la propagación es la alternativa, ¿no? Casi en la mayoría de los jardines botánicos se está haciendo la propagación de las especies que se tiene ahí en resguardo. Y pues bueno, la alternativa es decirle, bueno, llévatela por 30 pesos. El jardín botánico de la UNAM te da hasta una credencial cuando tú vas y adquieres las plantas que ellos propagan como un conservador de germoplasma de especies endémicas. Entonces son iniciativas buenas que yo creo que Araceli les puede compartir a ustedes, y ustedes también con los demás jardines botánicos que hay o jardines biológicos que hay por ahí, o lo que se está haciendo, ¿no? Es lo interesante de este tipo de reuniones que de repente conocemos o nos podemos asociar entre participantes e interesados. Bueno, si no hay más dudas, comentarios, les agradezco bastante a las tres ponencias con todo el equipo que la construyó, y son ya las 6:40, nos excedimos o bueno, estamos en el tiempo más o menos pensado, y pues agradecerles también a todos los cibernautas que se conectaron, a todos los interesados del tema, decirles que esta mesa se va, igual que las demás de este coloquio, van a grabarse y van a estar disponibles a los interesados. Muy amables todos por su tiempo, por su dedicación y pues por estar colaborando en este coloquio de culturas del desierto en su cuarta fase, y esperemos que haya muchas más. Muchísimas gracias y pues estamos al pendiente. Gracias. Bueno, gracias también por la oportunidad y pues hasta la siguiente. A la siguiente, y vamos a seguir en contacto, cómo no. Muy amables todos, que tengan buena tarde y continuamos con el día de mañana otras también pláticas y conferencias igual de interesantes que las de hoy. Hasta luego.